Hola, bienvenidos. Comenzamos Un Médico en Casa. Qué alegría encontrarnos en este espacio para que conversemos de salud, bienestar y prevención. Todos los días aquí en Teleantioquia resolvemos esas inquietudes que tenemos frente a diferentes patologías o enfermedades. Muchas veces asociamos la cirrosis hepática, con el alcoholismo, con las personas que consumen o beben mucho alcohol. Pues no solamente es el único factor de riesgo, sí es el más importante, el decisivo, pero existen otros factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de esta enfermedad. De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Cirrosis hepática, factores de riesgo, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas y cómo es el tratamiento. Aquí está el tema del día. La cirrosis es una afección en la que el hígado se deteriora lentamente y funciona mal debido a una lesión crónica. El tejido sano del hígado se sustituye por tejido cicatricial, bloqueando parcialmente la circulación de la sangre a través del hígado. Si la cirrosis es muy avanzada, puede llegar a provocar insuficiencia hepática o cáncer de hígado. Las causas más comunes de la cirrosis son infección por el virus de la hepatitis B o de la hepatitis C, enfermedades del hígado graso no alcohólico, que puede darse en personas con obesidad y el consumo prolongado de alcohol que provoca la inflamación del hígado. Si la cirrosis es muy avanzada, puede llegar a provocar insuficiencia hepática o cáncer de hígado. En los primeros estadios de esta enfermedad o patología, muchos de los pacientes no presentan síntomas. Según avanza la enfermedad, pueden empezar a detectarse debilidad y fatiga, por ejemplo, pérdida de apetito y de peso, náuseas, dolor e hinchazón abdominal. ¿Se puede prevenir esta enfermedad? ¿Qué la ocasiona? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos y conversemos sobre la cirrosis hepática, una enfermedad que puede ser mortal. Bienvenidos. Nuevamente bienvenidos a Su Médico en Casa, gracias por estar con nosotros. Tenemos líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros en el 232-4604 y 018-051-5015. También estamos en redes sociales para que interactuemos y conversemos sobre la cirrosis hepática en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia. Y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. A esta hora saludamos al doctor Jairo Rivera Castro, él es médico internista de Hospital San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y acompañarlos en este tema tan interesante del día de hoy. Es una enfermedad prevalente a nivel mundial, doctor. En el caso de Colombia, ¿qué estadísticas tenemos? En el caso a nivel mundial, efectivamente, lo que tenemos de Estados Unidos, que es como la epidemiología más clara, es que al año aproximadamente 16.500 casos de pacientes con cirrosis, al año. De esto, una tercera parte fallece. En Colombia, desafortunadamente, no tenemos muchos datos, pero aproximadamente de 2.000 casos al año, aproximadamente, con diferentes causas. Y cada una de esas causas de muerte que pueden ocurrir son por diferentes complicaciones de la misma. Sangrado varicial, enfermedad renal agudizada, por una infección abdominal o una infección de otro sistema, o por una complicación llamada encefalopatía hepática. Todos esos pacientes van a tener un desenlace fatal y si no la atendemos a tiempo puede ser efectivamente mortal la enfermedad. Así es, doctor. Cuando hablamos de cirrosis hepática, usualmente la asociamos con el tema del alcoholismo, las personas que son alcohólicas o que beben mucho alcohol, pero no es el único factor de riesgo o la causa. Cuando alguien tiene cirrosis, obviamente no solamente es por el alcoholismo, ¿por qué otras razones, doctor? Efectivamente, la principal causa va a ser el alcohol, como tú bien lo notas, pero hay otras enfermedades que pueden hacer que el hígado funcione mal y comience a inflamarse o a hacer fibrosis. ¿Como cuáles, por ejemplo? Puede ser las enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune, que la va destruyendo poco a poco, la cirrosis viral primaria o colangitis viral primaria, que obstruye los canales normales de secreción de la bilis, enfermedades como el Wilson o la hemocromatosis, que llevan a acumulación de cobre y hierro. O sea, ¿algunas sustancias? Algunas sustancias, efectivamente.
En el caso de Antioquia tenemos pacientes con hemocromatosis y cirrosis, que se miden con cirrosis, igualmente déficit de enzimas como alfa-1-antitrypsina, y en otros casos la obesidad acompañada de síndrome metabólico con una esteatopatía no alcohólica o el hígado graso pues inflamado, ya completamente inflamado, que lleva posteriormente a estadios de cirrosis. O sea, el hígado graso maltratado, por decirlo Maltratado, algo, que no recibe un exactamente. tratamiento adecuado, Adecuado. podría desencadenar una cirrosis. Exacto. Y la cirrosis puede ser mortal. Por muchas complicaciones por muchas complicaciones de graves. las cuales vamos a hablar más adelante, Sí. doctor, y podría convertirse en algún momento en cáncer Efectivamente, de hígado. es un sustrato. Un paciente que tiene un hígado cirrótico tiene más riesgo de tener hepatocarcinoma que un paciente que no tiene hígado con cirrosis. Muy bien, a esta hora saludamos a la señora Marta, que nos acompaña aquí en el barrio del Poblado. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Quiero saber si ser hijo de una persona que tomó alcohol durante mucho tiempo. ¿Aló? Sí, la ¿Aló? escuchamos, la escuchamos. Bueno, listo. Voy a empezar mi pregunta. Muchas gracias por atenderme y gracias por el programa tan Es bueno con todo para el cariño. todos. Bueno, quiero preguntar. Mi papá, soy hija de una persona alcohólica que tomaba durante 15, 20 días y ya luego se iba para el hospital a desintoxicarse. Sí. ¿Qué riesgo tengo como hija? Muy Y bien. otra pregunta es, ¿cómo realmente a mi edad de 60 y pico de años puedo realmente cuidar mi hígado? Porque mantengo muchísima sed y es con ganas de algo frío a toda hora, los pies calientes y entonces seguir prácticamente como una ansiedad de tomar algo fresco durante todo el día. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años nos dijo? 67. 67, muy bien. Además tiene una voz muy joven. Marta, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y nunca es tarde para cuidarse, doctor. Comencemos por la última pregunta. ¿Cómo cuidarse a esta edad, según los síntomas que ella nos presenta? Lo primero es saber los factores de riesgo. Si yo tengo riesgo de tener infección por un virus de hepatitis B o hepatitis C, consultar a mi médico para que me haga el seguimiento. Lo segundo es, si tengo antecedente personal en la familia de cirrosis, voy a tener un riesgo también incrementado. Si yo me expongo a la sustancia o sustancias que me pueden desencadenar una cirrosis, pues va a tener más riesgo. Si usted consume alcohol, doña Marta, y tiene ese antecedente, posiblemente va a tener mucho más riesgo que el que no lo hace. Igualmente, si tiene una enfermedad previa metabólica que le esté generando más riesgo de cirrosis, va a terminar siendo más propensa a padecerla. Ahora bien, los síntomas que usted describe no necesariamente son asociados con una cirrosis. Puede haber otras enfermedades como una anemia por déficit de hierro o una diabetes no tratada, esa sed que usted menciona que da mucha sed. Es importante explorar que no tengan una alteración a nivel del metabolismo de la glucosa y eso sería prudente organizarlo en una consulta médica profesional. Bueno, tenemos unas imágenes que más adelante podemos ver acerca de esta enfermedad, que es la cirrosis hepática. Si me ayudan, por favor, en el máster, más adelante las estaremos viendo. Doctor, hablamos de las causas o factores de riesgo. Pero muy importante hablar también de los síntomas y cómo no confundirlos con síntomas de un hígado graso, por ejemplo, o de otro tipo de patologías. Vamos a dividir entonces, como diría yo, en tres partes. Sí. Primero, los factores de riesgo. ¿Qué es el factor de riesgo? Aquello que me pone mi propenso a tener la enfermedad. Uno de ellos es el antecedente personal de una enfermedad metabólica que se asocia a cirrosis, sea hemocromatosis, sea hepatitis autoinmune, sea una enfermedad, alcoholismo, que va a ser predisponente. Luego le cae otra condición que la pueda activar: consumo alcohol, sube de peso, no me cuido, tengo más riesgo de diabetes, de obesidad y ya tendría más riesgo de un hígado graso que se inflamaría en el tiempo. Y por último, los signos y síntomas van a ser precisamente aquellos como aumento del perímetro abdominal, que llamamos ascitis. En los hombres le crecen senos, que llamamos ginecomastia. Ahí estamos viendo algunas imágenes, incluso, doctor, mientras vamos conversando. Igualmente pueden también presentar circulación hepática de sitios diferentes en el pecho, en el abdomen. Sí. En los hombres los cachetes se hacen muy grandes porque si toman las parótidas, las manos comienzan a ponerse muy rojas. Igualmente hay un olor extraño como a dulzón en el aliento, como dulzón. Igualmente se ponen amarillos, de repente pone amarillo. Ictericia se llama, ¿cierto? Y la piel también. La piel también, los ojos se ponen amarillos como un Simpson, literal. Yo me les digo a mis pacientes, digo, piensen en Homero.
se pone amarillo, Sí. se pone hablando bobadas, ¿sí? Sí, incoherencia. Incoherencia, aparte de todo, se pone gordito y toma mucha cerveza. Entonces, cuando uno piensa en frente cirrótico, un ejemplo, pues como para tenerlo el paciente es Homero Simpson, Claro. que es un amarillito. Pero esto en el caso de los pacientes que han consumido alcohol o que son alcohólicos durante mucho tiempo. Bueno, esta imagen, doctor, corresponde a un hígado normal. Es un hígado normal, se ve normal la porta, se ve todo el sinusoide, se ven los hepatocitos, la circulación común y corriente con la bilis que está extrayendo del sistema de la sangre. Esa célula que está ahí como cafecita es la que metaboliza toda la sustancia. Cuando el hígado pone cirrótico, efectivamente se pierde ese orden, se pierde y lleva a que uno tenga complicaciones de tipo sintético, se pone nodular, como se ve en la imagen. Ahí está normal y ahí está. Y está cirrótico, Ajá. totalmente nodulado. Esta imagen. Exacto, ese hígado no funciona y todo desordenado. A diferencia del que vimos primerito, que era todo bonito, Claro. liso, con una estructura donde la sangre fluía normal. En ese caso no es así. Y esa arteria azulita, esa vena morada, Sí. es muy importante, porque la vena porta. Esa vena porta, cuando sube la cirrosis, se tapa y comienza a tener hipertensión portal, que lleva a aparición de varices esofágicas, la ascitis y otras complicaciones como daño renal con el sistema hepatorrenal y la infección de la misma ascitis también. Y a estas imágenes para entender un poco más y profundizar en detalle esta enfermedad y ver entonces bien importante la explicación del doctor Jairo. Ahora saludamos a la señora Marta, que se encuentra en La Estrella. Gracias por acompañarnos y bienvenida a Su Médico en Casa. ¿Cuál es su inquietud? Regresamos a estudio nuevamente. Bueno. Señora Marta. Gracias. Buenas tardes, doctor. Hola. Mi inquietud es la siguiente. Yo soy una mujer de 72 años. Yo presenté, según una ecografía, un tumor fuera de la matriz, pero ya voy a relacionarlo con el hígado, fuera de la matriz y supuestamente en la ecografía salió maligno. Entonces resulta que me hicieron un TAC y miraron que el hígado tenía lesiones. Sí, el hígado tenía lesiones. El doctor me dijo, yo no te voy a operar hasta mirar de pronto qué tiene el hígado. Bueno, el hígado, según el TAC, decía lesiones metastásicas hepáticas. Eso fue pues en el TAC y en la ecografía. Luego, ya no contento con eso, el doctor siempre quedaba con dudas, me mandó a hacer una biopsia. Bueno, me hicieron la biopsia del hígado primero con 6 fragmentos primeros y luego me hicieron el último y en los primeros ya llevé el resultado a la oncóloga y la oncóloga me dijo estas palabras: por lo que veo no hay malignidad de ninguna clase y a lo mejor ni te tengo que operar. Sí. Pero más sin embargo mandaron otro examen de la misma biopsia. ¿Y su pregunta cuál es, señora Marta? ¿Cómo? ¿Su pregunta específica cuál es? La expresión mía es porque me entregaron este informe antier y ya se demora mucho la cita con la oncóloga. Entonces, para que el doctor me explique un poquito, que ya dice ahí la biopsia que no hay malignidad y presenta disque retículo positiva en entramado vascular. Todo se refiere que a entramado vascular. Entonces, a mí me gusta saber antes de ir donde la oncóloga porque tengo la cita muy lejos. Muy bien, doña Marta, gracias por compartir este diagnóstico, este resultado con nosotros. Doctor, ¿está clara la pregunta? Sí, está clara. ¿Qué le podemos decir a doña Marta antes de ir a la pausa? Lo bueno es que no es maligno, pues aparentemente no es malignidad Por en la fortuna, lesión, sí. gracias a Dios. El hígado, por la localización, es lugar para muchas metástasis de diferentes tumores, sobre todo el tracto gastrointestinal, colon, intestino delgado, estómago. Pero en tu caso fue normal. Lo que hablan de retículo es una sustancia que es como una pequeña fibra que se pega a los vasos sanguíneos, y lo cual puede dar un poquito de fibrosis, pero hay que mirar bien la biopsia para poder como mirar exactamente qué estamos encontrando, y con lo que nos estás contando no hay una malignidad en este momento en el hígado de un tumor que se creó en otro sitio diferente al hígado. Cirrosis hepática, una enfermedad que hay que diagnosticar y tratar a tiempo para que no sea grave y no sea o no pueda ser mortal. Es el tema del día hoy en Su Médico en Casa. Es momento de hacer una breve pausa. Le vamos a pedir a Sonia, que se encuentra en el centro, que nos dé un minutico. Enseguida regresamos con su pregunta y con más datos de interés. Hablaremos también sobre el diagnóstico de la enfermedad y sobre el tratamiento. Volvemos.
Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con el tema del día. Estamos hablando de cirrosis hepática. Tomemos nota de estos datos. Según la Organización Mundial de la Salud, la cirrosis es la causa número 17 de muerte por enfermedad en todo el mundo. Suele ser una patología más presente en los hombres que en las mujeres. Según avanza la enfermedad, la cirrosis presenta síntomas como debilidad y fatiga, pérdida de apetito y de peso, náuseas, dolor e hinchazón abdominal, edemas, moretones y hemorragias frecuentes. Se deben evitar sus causas más comunes como el consumo excesivo de alcohol y en el caso de padecer una enfermedad hepática crónica hay que acudir periódicamente al médico para comprobar si se trata de una enfermedad tratable e impedir así que se convierta en una cirrosis. En cuanto al tratamiento, se recomienda evitar el alcohol en casos de alcoholismo o tratar de perder peso, medicamentos, disminuir la presión sanguínea, mejorar el flujo de bilis, trasplante de hígado en los estadios más avanzados de la enfermedad. Una gran proporción de las personas que desarrollan cáncer de hígado que se forma dentro del hígado mismo tienen cirrosis, lo que significa que es una condición que favorece la aparición del cáncer de hígado. Y a esta hora saludamos a la señora Sonia, que se encuentra en el centro de Medellín. Bienvenida, ¿y cuál es su pregunta? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, adelante con su pregunta. Felicitaciones por su programa. Gracias, es de ustedes. Doctor, mi hermano en el 2013 murió de hemocromatosis. Entonces, yo quiero saber, el doctor, el hepatólogo que lo atendió en ese entonces, nos recomendó que los hermanos nos debíamos hacer unos exámenes o unos chequeos, pues para que no... Sí. Pues que como para prevenir, una forma de prevenir. Para prevenir. Entonces, yo quisiera saber realmente cuáles son esos exámenes. Gracias por acompañarnos, señora Sonia. También porque cuando yo fui niña me dio hepatitis, como a los 8 años. Bien. Entonces no sé si de pronto esté como más propensa a que me dé como lo mismo. Gracias por acompañarnos y a pensar positivamente que seguramente no le va a dar esta enfermedad, doctor. La pregunta de Sonia es muy buena, es excelente porque tenemos ya un caso de hemocromatosis que es una acumulación de hierro. El hierro se acumula en el hígado y comienza a inflamarlo lentamente hasta que hay un punto que termina el hígado cirrótico. Las personas que tienen hemocromatosis tienen una proteína que es muy aceptadora de hierro, entonces absorbe mucho hierro. Entonces hay que hacerle un estudio genético a la familia para mirar si esa proteína está mutada o no, porque una familiar que tenga esa enfermedad hay un riesgo de que otras personas en la familia también hayan adquirido el gen. Ese gen es el HFE, ese gen está cubierto por el POS, o sea, el gobierno lo cubre con una prueba que se puede ordenar, y es importante porque usted puede ser portadora y seguir transmitiéndolo de generación en generación. Y hay que mirar sus niveles de hierro, cómo están, y hacer una consejería genética familiar para ese punto decidir si hay que hacer más estudios a otras generaciones o si se detiene solo en el caso índice, que en este caso fue su hermana. Muy bien. Es importante que consulte a su médico para que inicie los estudios. Doctor, ¿cómo es el diagnóstico de la cirrosis hepática y en qué consiste el tratamiento, básicamente, ya para terminar? El diagnóstico se basa en los signos y síntomas del paciente, que se ponga amarillo, que comienza a sangrar por la boca con hemorragia varicial, que se ponga hinchado, que hable incoherencias. Ya nosotros hacemos estudios de sangre, miramos cómo están las proteínas de la sangre, exámenes los tiempos de coagulación, laboratorio. Sí, tiempos de coagulación, la albúmina, también hacemos función renal para ver si el riñón está mal o no. Hacemos imágenes del hígado y también la vasculatura hepática, igualmente de infecciones, niveles de hierro y en algunos casos buscamos niveles de cobre u otras sustancias que también pueden producirlo. ¿Cómo tratamos? Tratamos básicamente lo que desencadenó la cirrosis, que puede ser, si es el caso de hierro, sacar el hierro del cuerpo, si es una hepatitis, tratar la hepatitis, si es una enfermedad por alcohol, evitar el consumo de alcohol, todas las causas que lo llevan, y tratamos las complicaciones. Si tengo una varices esofágica, ponemos medicamentos que son para bajar la presión o hacemos ligadura de las varices. Si está hinchada la barriga, lo que hacemos con ascitis, le sacamos el líquido con paracentesis, y si tiene otras complicaciones, cada una se va tratando. Doctor, hablábamos antes de iniciar el programa que es una enfermedad que podría prevenirse cuando son conductas de vida o un estilo de vida. Efectivamente,
En los pacientes que tienen una cetopatitis hepática no alcohólica por obesidad o hígado graso no alcohólico, esos pacientes con cambio en el estilo de vida, la dieta, hacer ejercicio, bajar de peso, incluso bajar 2 centímetros de circunferencia abdominal, les va a mejorar muchísimo la probabilidad de que el hígado no siga inflamándose el hígado. Y deben tener seguimiento por un hepatólogo en lo posible o un internista que esté atento a su evolución. ¿Se puede curar? Se puede curar, efectivamente, entonces la podemos curar cuando trasplantamos el hígado, cambiamos el hígado que está malito por uno nuevo. Doctor Jairo Rivera, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante. A ustedes también, gracias por estar con nosotros. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes nos acompañan y madrugan con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.